Bien, vamos a ver entonces las medidas de lucha. Bien, ustedes ya están viendo la pantalla. Medidas de lucha sindical. La lucha sindical es un proceso por el cual se van a realizar distintas acciones, todas ellas dentro del marco legal. Eso es lo primero que tiene que quedar claro. Se van a realizar dentro del marco legal, dentro del marco normativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto son acciones que están permitidas, que no deberían de causar ningún perjuicio para la persona o las personas que participan de estas medidas, ¿no es cierto? Ya sea por la autoridad del Estado o ya sea por otra instancia, en este caso la empresa. Es decir, la empresa no tendría por qué tomar ninguna represalia por alguna de las medidas que aquí se van a señalar, porque todas ellas se enmarcan dentro de lo que es permitido, dentro de lo que es legal, dentro de lo que es legítimo en una sociedad democrática. La lucha sindical se basa en una estrategia, ¿no es cierto? Y entonces a partir de eso va a desarrollar distintas acciones. Y estas acciones vamos a llamarlas medidas de lucha. Medidas de lucha. Bueno, voy a llamar también acciones de lucha o medidas de lucha. Son diversas, no hay una sola ni hay dos, son diversas las medidas de lucha. Algunas son muy antiguas, como la huelga. La huelga debe tener, bueno, en verdad, la huelga tiene más de 1000 años. Esto por cultura general, la primera huelga registrada en la historia se desarrolló en la construcción de las pirámides en Egipto. En alguna de las pirámides de Egipto hubo una huelga de los que trabajaban, ¿no es cierto? Y eso no lo estoy inventando, hay unos papiros, los papiros de la huelga, que curiosamente están en el Museo de Egipto en Turín, y que tuve la suerte de ver en persona estos papiros hace algunos años. Y efectivamente narran esta historia de trabajadores que se declaran en huelga y se van a la orilla del río y dejan de estar haciendo hasta que los capataces vienen y les dan, negocian y llegan a un acuerdo y se levanta la huelga. Entonces la huelga es muy, muy antigua. ¿Ya? Hay otras que son mucho más modernas, como los scratches. Los scratches en redes o los scratches presenciales son cosas nuevas que han aparecido, ¿no es cierto? Ahora vamos a ir viendo. Todas las medidas de lucha se reúnen en algo que vamos a llamar en un repertorio, el repertorio de lucha. Entonces, cada sindicato, cada organización sindical tiene un repertorio de acciones de lucha. Más claro, es como que si el sindicato fuera un restaurante y su repertorio es el menú, es decir, los platos que ha preparado, que puede ofrecer, ¿no es cierto? Obviamente hay restaurantes que tienen un menú muy grande, tienen muchos platos. Y hay restaurantes chiquitos, el de la esquina, pues que te hace un menú chiquito de 2, 3 platos y ya está. Perfecto. Lo mismo pasa con los repertorios de lucha. Hay sindicatos más grandes, con más recursos, con más afiliados o con más recursos económicos, entonces sus repertorios de lucha son muy grandes, puede hacer muchas medidas de lucha. Hay otros sindicatos que por distintas razones, porque tienen menos afiliados, en fin, porque no hay tanta experiencia o porque son jóvenes, su repertorio de lucha es pequeño, ¿no es cierto? Obviamente, obviamente, los sindicatos que tienen un repertorio más grande van a tener siempre más éxito. Del mismo modo que un restaurante que tiene más platos de comida va a tener más comensales, ¿no? Entonces, siempre es importante que el sindicato sepa cuál es su repertorio de lucha y que trate de innovarlo, que trate de incrementarlo, que trate de mejorarlo. ¿Para qué? Para que precisamente sus acciones tengan éxito, ¿no? Entonces, aquí la clave es que el repertorio de acciones de lucha es lo que tú puedes hacer, no lo que quisieras, no lo que deseas, no lo que sueñas, sino lo que en realidad
quieres hacer. Es igual como el menú, pues, ¿no? Si tú pones que vas a preparar un lomo saltado, es porque tienes todos los ingredientes. El cliente no puede venir y decir, ¿quiere este lomo? No, ese es un plato que quisiéramos hacer, pero no lo podemos hacer. Sería absurdo, ¿no? Entonces, este, el repertorio de acciones de lucha es algo que tenemos que tener claro. ¿Y qué cosa hay en ese repertorio de acciones? ¿Cuáles son los platillos que un sindicato puede preparar para persuadir a su empleador de que acepte las propuestas del sindicato? ¿Cómo los podemos persuadir? Entonces hay infinidad, acá yo he señalado los más importantes, sobre todo que pueden darse en nuestra sociedad también. Hay otros que funcionan en otros países y aquí es mucho más difícil. Empezamos de lo más sencillo a lo más complejo. El comunicado de protesta. No es cualquier comunicado. El comunicado sindical, cuando quiere presionar a la empresa, no puede ser pues algo objetivo, no puede ser como el reporte meteorológico, no puede ser como el diario El Peruano. Tiene que ser un comunicado de combate, o sea, tiene que tener una pegada, ¿no? O sea, tienen que lanzar sus pullas, sus dardos, sus avispas. ¿Para qué? Para que la empresa sienta la pegada, para que el afiliado que lee el comunicado se indigne, ¿no? Se moleste. ¿Cómo es posible que la empresa haya hecho esto? ¡Qué afrenta! ¿No? Entonces, y el comunicado de protesta entonces tiene que estar escrito en un lenguaje de combate, de lucha, lenguaje claro, contundente. Algunas veces incluso el comunicado de lucha puede declarar persona no grata a algunos funcionarios de la empresa. Eso tiene un sentido puramente performativo, eso tiene un sentido declarativo, no tiene ningún efecto legal ni nada, ni tampoco es ofensivo. Persona no grata, es decir, como decía Kiko, no me simpatizas. Entonces no tiene ningún, pero sí tiene un efecto subjetivo, ¿no es cierto?, que crea un ambiente, ¿no? Si un sindicato dice, declaramos persona no grata al funcionario tal, porque alguna razón, ¿no es cierto?, porque no acepta, no escucha o nos ha tratado mal en la negociación colectiva, nos ha alzado la voz, por cualquier razón justificada, entonces ya toda la base va a sentir ese golpe, ¿no es cierto? Eh, eh, ese gesto. Y la misma empresa también, pues le va a preguntar seguramente al funcionario, oye, ¿por qué has hecho que el sindicato se moleste contigo? ¿No es cierto? Ya, tranquilízate o qué, ¿no? En algunos casos, como mis colegas saben, varias veces nos ha pasado pues que en el fragor del debate, de la mesa de negociaciones, en la conciliación o en el trato directo, algún funcionario se ha ido con algún gesto, algún improperio contra alguna de nuestras colegas abogadas y el sindicato ha hecho un comunicado de protesta y luego en la siguiente reunión el funcionario ha tenido que pedir disculpas, ¿no es cierto? Entonces, es la dinámica. El comunicado de protesta es una acción de lucha pequeña, efectivamente, pero también tiene su eficacia. Luego tenemos el boicot a las horas extras, ¿no? Boicot, es decir, la negativa. Entonces vamos a boicotear las horas extras. Hay una asamblea, la asamblea acuerda boicotear las horas extras, entonces nadie de los afiliados hace horas extras. Es una medida de lucha discutible, ¿cierto? En algunos sindicatos no funciona porque los afiliados necesitan los ingresos de las horas extras, qué sé yo. En otros sindicatos funciona muy bien y muy disciplinadamente. Todos los afiliados cortan las horas extras y efectivamente en esos lugares, dependiendo de las condiciones, la empresa se ve afectada, ¿no es cierto? Porque tiene tal vez algunas cuotas de mercado que cubrir o tiene que atender algún pedido y perder las horas extras le ocasiona dificultades. Bien, entonces es una medida. Pero como les digo, depende de dos cosas. Depende que tus afiliados estén dispuestos a sacrificarse, a perder ese ingreso extra, y también depende de que efectivamente la empresa
esté interesada en hacer horas extras. Si la empresa no hace horas extras, esta medida no va a funcionar, no va a dar en el blanco. El boicot a las actividades de la empresa. También se hace muchas veces a lo largo de una negociación, ¿no es cierto? Estamos en medio de una negociación tensa y viene el aniversario de la empresa hace su almuercito, hace un gesto, y entonces el sindicato acuerda no asistir, boicotear ese. Y efectivamente también es una medida de presión, es una medida legítima, nadie puede ser sancionado por no asistir a una invitación, ¿no es cierto? Como que te invitan a una fiesta y tú no vas, no es que por eso te van a decir, ay, has hecho una falta, ¿no? Es tu derecho. Entonces, podemos boicotear invitaciones de la empresa, podemos boicotear actos que la empresa organiza, podemos boicotear, a veces en algunos lugares el comedor, la concesionaria, ¿no es cierto?, está ligada con la empresa, entonces boicoteamos, nadie va al comedor, entonces perjudica al comedor y el comedor, la concesionaria se queja con la empresa, ¿no es cierto? Entonces le ocasiona ruido, le ocasiona molestias, bien. Eso depende también de las condiciones, ¿no es cierto? Si todos los boicots tienen que ser aprobados en una asamblea, salvo que la asamblea le haya concedido facultades a la comisión negociadora para implementar estas medidas, ¿no es cierto? La comisión puede informar, la junta directiva, la dirección sindical, queremos implementar boicot a las horas extras, boicot a las actividades, pero no ahora, sino en un momento oportuno. Nos facultan, pues si la asamblea dice facultados están, entonces ya con esa facultad en cualquier momento la directiva baja, ¿no? A partir del lunes nadie va al comedor o el aniversario nadie va. ¿Qué pasa cuando ordenamos un boicot y algunos no lo cumplen? Nuestros afiliados ahí sí pueden ser sancionados por el sindicato. Si el sindicato acordó una medida y un afiliado no la cumple, tiene que tener una sanción, ¿ya? Esa sanción puede ser una llamada de atención pública, puede ser una sanción económica, puede ser una suspensión de derechos, pero tiene que haber una sanción, porque si no, la gente le va a perder el respeto a las medidas adoptadas, ¿no es cierto? Ya todo el mundo va a decir, sí, sí, no hago horas extras, pero a la hora de la hora todos van a hacer horas extras y eso está mal. Luego viene ya una cosa un poco más seria, el plantón en planta. Es decir, hacemos el plantón en la puerta de la planta, de la empresa, del edificio, en donde esté nuestra unidad de trabajo, ¿no? Entonces, un plantón es un plantón, pues, ¿no? Los trabajadores que no están laborando, que están fuera de su turno, ¿no? Se reúnen al frente de la empresa y con banderolas, pancartas, globos, carteles, hacen bulla, corean eslogans y pueden entonar canciones, llamando a informando de esta protesta a todas las personas que estén cerca. Es efectivo, sí, es efectivo, crea una molestia. Normalmente la empresa va a jugar a asustarnos, va a enviar a sus lacayos a que nos filmen, nos tomen fotos, nos graben, y todo eso no sirve absolutamente nada, porque un plantón es el ejercicio de un derecho ciudadano, ¿no? Solamente tienen la función de crear miedo. Lo que normalmente se hace en esos casos es filmar al que está filmando, ¿no? Si viene un funcionario, el de seguridad con su cámara, nosotros también con el celular lo apuntamos y lo filmamos, ¿no? Plantón en planta. ¿Cuál es el problema con esto? Funciona si es que efectivamente los funcionarios de la empresa, los ejecutivos, están en la planta y pueden ganarse con el roche, como se dice. Pero si no están en la planta, es ya es más complicado que tenga impacto, ¿no es cierto? Para eso se hace el plantón en lugares públicos. Entonces ya no es en la planta, que está lejos normalmente, sino es en un lugar público, ¿no?
en Miraflores, en San Isidro, en el centro de Lima, en un lugar de fácil acceso, donde haya más personas que van a ver nuestro plantón y, y van a comentar el mismo, ¿no es cierto? Y probablemente tengamos prensa en ese plantón, ¿no? Es difícil, pero no es imposible, ¿no es cierto? Y es una medida un poco más eficaz también, ¿no? Ahora, no se trata de hacer un plantón. Los plantones son como ahora son las vacunas, necesitan varias dosis, ¿ya? Entonces, no se trata de hacer uno, hay que hacer uno, dos, tres plantones, ¿no es cierto? Tratando de que cada vez haya más gente en los plantones, porque la empresa lo que se va a fijar son en cuánta gente hubo, ¿no es cierto? No le interesa tanto quiénes están, porque sabe que van a estar los compañeros del sindicato, los dirigentes, en fin, los asesores, en fin, algunos curiosos. Pero sí le interesa saber si al plantón fueron 10, fueron 20, fueron 30. Y entonces si de pronto dice, la empresa se entera que al primer plantón fueron 50, al segundo fueron 80 y al tercero fueron 100, entonces sí le va a preocupar, va a decir, bueno, cada vez esto está creciendo, ¿no? Luego vienen marchas y movilizaciones, ya es una cosa un poco más fuerte, hay más, ¿no? Porque es una marcha. Para que la marcha sea exitosa, tiene que tener un número mínimo, porque efectivamente ver marchando a 30 personas no, no significa mucho, ¿no es cierto? Es un poco débil se ve, ¿no? Un grupito marchando, no. Si tengo poca gente, hago un plantón. Un plantón de 20, sí, está bien, queda bien, pero una marcha de 20 o de 30, no, ¿no es cierto? Para una marcha, sí, estamos hablando de por lo menos 150 personas, ¿no es cierto? En tres filas, tomando distancia, ya se ve algo grande, ¿no? Se ve algo respetable. ¿Ya? También podemos sumarnos a otras marchas, a las marchas que convoca la CGTP, que convocan los organismos sindicales, con nuestra banderola en nuestro espacio y entonces ahí sumamos, ¿no es cierto? Las marchas. Normalmente las marchas tienen que ser a una autoridad, pues, normalmente al Ministerio de Trabajo, o a una embajada. Eventualmente la Plaza de Armas siempre está cerrada, entonces ahí 200 personas no van a entrar, pero si es una marcha muy, muy grande, sí, ¿no? Eventualmente. Luego tenemos pintas y pegatinas, que era una acción de lucha que antes, hasta los años 80, era muy popular, antes de las redes sociales, y es muy eficaz. Era muy eficaz por muchas razones. Una pinta y pegatina, o sea, pintar la pared y pegar afiches respecto a nuestra lucha, ¿no es cierto? Corporación Lindley atiende nuestros reclamos en una pared gigante con letras allí de color negro, letras rojas, en una pared, ¿no es cierto? Cerca a la planta. Eso importa porque si lo hacemos efectivamente cerca a la planta, por ahí van a pasar los funcionarios, los gerentes con sus autos y van a mirar las pintas, las pegatinas. Y los trabajadores van a mirar las pintas y las pegatinas y van a saber que el sindicato está luchando, que hay gente que ha hecho la pinta. Entonces crea un ambiente importante, un ambiente de fortaleza, ¿no es cierto? Ya no se hace mucho, yo creo que más por desidia de los sindicatos, porque no es una medida muy difícil ni muy complicada. Es cierto que una época, en, los, en la época de la violencia que teníamos en los 80s, era un poco complicado. Ahora no, evidentemente. Ahora incluso hay todo un protocolo, incluso hay eh, microempresas que hacen pintas, ¿no es cierto?, para los candidatos, pero hacen pintas para el que quiera, ¿no? Entonces ellos buscan las paredes, buscan las personas, hablan con los dueños y te hacen la pinta, todo así, un delivery de las pintas. De cualquier forma, ya sea que lo haga el propio sindicato con su equipo de agitación y propaganda o lo haga un tercero, las pintas y las pegatinas son también una acción de lucha importante.
Luego está, ya estamos en otro nivel, ¿no? La queja internacional, cuando nuestra lucha es una lucha muy que afecta derechos fundamentales y el Estado no nos atiende bien, eventualmente podemos recurrir a la OIT y presentar una queja internacional. Pero ojo, la OIT solo acepta quejas frente al Estado, es decir, yo me quejo del Estado, ¿no? No me puedo quejar de una empresa. ¿Y por qué me quejo del Estado? Porque el rol del Estado es cuidarme, es garantizar mis derechos frente a esa empresa. Si la empresa abusa de mí y el Estado no hace nada o hace cosas incompletas, el Estado comete una falta. Entonces yo me puedo quejar ante la OIT de ese Estado que no hizo nada por protegerme. ¿Ya? Entonces, en algunos casos funciona muy bien, ¿no? Los telefónicos, los textiles han hecho quejas porque sus regímenes laborales, por el caso de los textiles o de los agroindustriales, era atentatorio contra los derechos fundamentales. En el caso de despidos de dirigentes sindicales, también porque el Estado no protegió a esos dirigentes de esos despidos abusivos. Pero entonces está ahí esa acción. Los scratches en redes. Scratch es una palabra nueva que es de las acciones más contemporáneas, ¿no es cierto?, modernas, ¿ya? Scratch es como una pequeña herida. Antes se usaba eso, ¿no? Un raspón, una raspadura, ¿no? Un scratch. Hoy día se utiliza como una acción concreta por la cual un grupo de ciudadanos va a la casa de una autoridad pública o privada y hace un plantón en esa casa, hace bulla, ¿no? Le hace pasar vergüenza frente a sus vecinos, ¿ya? Y entonces, claro, entonces normalmente los sindicatos han hecho scratches en la casa del gerente general, en la casa del gerente de finanzas, en la casa del que va a la negociación colectiva, y ubican su barrio, van con un plantón y hacen un poco de bulla. Esto es legal, claro, como todos los demás ejercicios y acciones de lucha son legales, siempre y cuando se respete lo que ya sabemos. No se interrumpa el tráfico, no se llame a la violencia ni a cometer un delito, y no se afecte el honor de personas naturales, ¿no es cierto? Obviamente, supongamos hay una persona que se llama Juan X y es gerente y vamos a la casa de Juan X, no vamos a gritar Juan X es tal por cual. Vamos a decir, la empresa no resuelve el conflicto, vamos a seguir con el discurso normal de que es la empresa atiende nuestros reclamos. Y ya serán sus vecinos los que preguntarán y seguramente saben que esta persona está vinculada a esa empresa, entonces saben con quién quejarse, ¿no es cierto? Entonces el Scratch tiene ese rol. Ha sido muy popular en otros países, los sindicatos lo han usado mucho en Argentina, lo han usado mucho en Uruguay, en Chile lo utilizan mucho los sindicatos, y otros grupos políticos también lo utilizan de todos los colores, en verdad. Luego está el Scratch, bueno, el Scratch presencial es el que les hablaba, ir a la casa. En redes también se hace una especie de Scratch, pero tiene esta figura. Pensamos en un hashtag, ¿no es cierto? O sea, el hashtag es esa frasecita que tiene el Michi, una frase, ¿no es cierto? Y este hashtag lo decimos, acordamos todos que a las 8 de la noche del lunes todos vamos a tuitear con ese hashtag. Twitter funciona de tal manera que aproximadamente, si en una hora recibe algo así como 1000 tweets iguales que tengan el mismo hashtag, lo coloca como tendencia. Es un número bien bajo, en verdad. Son 1000 tweets en una hora aproximadamente, poco más, poco menos, y eres tendencia, ¿ya? Entonces, un grupo organizado efectivamente puede colocar tendencias, pero necesita estar... Si yo tengo 1000 tweets en 5 horas, no soy tendencia porque se han repartido, pero si los concentro en una hora, puedo llegar a ser tendencia en Twitter, ¿no? Y entonces
Eso funciona también porque digamos que es una manera de presión. Luego están los videos virales, como el que hemos visto al inicio, ¿no? Este video, con sus mejoras y los aportes, debería convertirse en viral. Para que sea viral, debería de tener más de 1000 reproducciones, ¿ya? Entonces, 1000 personas que lo vean ahí sí ya el tiempo no importa tanto, ya el video se convierte en viral y va a repartirse más y más y más. Para eso, como hemos dicho, el video tiene que ser muy claro, muy conciso, muy corto, ¿ya? No puede ser un video larguísimo, ¿no? Bien. Reuniones con personalidades. Eso también es importante, es una acción de lucha. No lo parece, pero lo es, porque después de eso tenemos las imágenes, las fotos. Nos reunimos con una personalidad política o social, ¿no? Famosa, y esta persona se solidariza con nuestras luchas y eso entonces es un capital social que tenemos, ¿no? Le tomamos fotos, se toma foto con nosotros, la empresa ve eso y dice, ah, mira, al sindicato lo está apoyando fulano, lo está apoyando mengano, ¿no es cierto? En Estados Unidos funciona mucho, los actores de Hollywood se solidarizan, no todos, pero un buen grupo, Danny Glover, por ejemplo, que es un actor muy famoso, se ha solidarizado con muchas luchas sindicales, este, varias actrices también se han solidarizado con las luchas sindicales, ¿no? Entonces, eso aporta, ¿ya? Este, apoyo de personalidades, ya no es solamente que me reúno, sino que esta personalidad graba un pequeño mensaje, ¿no es cierto? Dice, yo apoyo la lucha de los compañeros de Sinatrel, una cosita así, ¿ya? Y ese video, esta personalidad lo pone en sus redes, y eso circula y gana más likes, más vistas, en fin. Luego ya vemos a cosas serias, ya. Hemos visto medidas sencillas, ¿no? Boicots, comunicados, pintas, son cosas sencillas. Otras cosas más tecnológicas, como los scratches, los videos, pero ahora ya a lo duro, a las acciones de lucha pura y dura del movimiento sindical, ¿no? La huelga. La huelga es el arma principal de los sindicatos, es el arma más poderosa. No es el arma principal, bueno, sí, es la más potente, ¿ya? La huelga no tiene intermediarios, no depende de otros. La huelga es un golpe directo al bolsillo de la empresa, que es donde más le duele, ¿no es cierto? Ya no tiene que ver con su imagen, con qué pensarán, si no, te afecta en la economía. Pero para que la huelga sea así de poderosa, tiene que tener condiciones. Primero, tenemos que efectivamente afectar la economía. Tenemos que hacer que pierda plata la empresa con nuestra huelga. Porque si no pierde plata, entonces la huelga es como, para usar un lenguaje militar, es como un misil, ¿no es cierto? Para que el misil logre su cometido, tiene que llegar al objetivo y explotar. Pero si el misil llega a su objetivo y se queda ahí, no explota, no pasa nada, pues, ¿no? Algo falló y entonces quedó ahí el misil, inconcluso. Igualito es la huelga. Si la huelga no hace perder plata a la empresa, no es efectiva. Se ha quedado ahí, a medias, ¿no es cierto? Y entonces, para eso tenemos que estudiar bien, ¿no es cierto? Si la ausencia de nuestro trabajo perjudica a la empresa o no la perjudica, ¿no es cierto? Si la empresa está estoqueada, entonces va a aguantar. Si la empresa tiene más personal que va a trabajar, porque nuestro sindicato es pequeño, porque nuestro sindicato no es mayoritario, porque nuestro sindicato está en sectores no claves, entonces la huelga no va a ser efectiva, ¿ya? Entonces, es un arma muy importante, pero tiene que ser un arma muy pensada, ¿ya? Por eso es que la huelga no pierde su vigencia. Hace más de 2000 años que hacemos huelga, porque efectivamente es un arma así de potente, pero en condiciones adecuadas, ¿no es cierto? Hay que
pensar mucho antes de usarla, para que efectivamente cause el daño económico, y cuando eso ocurre, funciona. Porque efectivamente cuando la empresa suma y resta y ve que está perdiendo plata, regresa a conversar y ya conversa en serio. Dice, ya, a ver, ahora sí, resolvamos esto de una vez, ¿no es cierto? Y hay huelgas exitosas. Generalmente las huelgas mineras son exitosas, ¿no? Por estas razones, porque son una hora que una gran empresa minera esté paralizada, son millones de soles en pérdida, porque los minerales y estas cosas que ustedes saben, ¿no? Hay huelgas históricas como la que hizo Indeco hace unos años y que fue exitosa. Panasa hizo otra huelga también exitosa, larga, exitosa. Los compañíos telefónicos hicieron su famosa huelga contra los despidos y funcionó. Entonces, hay experiencias también donde no ha funcionado, es cierto, ¿no? Luego hay otra variante de la huelga que está, que es la huelga de hambre. Es una medida de lucha muy discutible, pero en alguna época fue muy famosa, muy fuerte, en los años 80, finales de los 70 e inicios de los 80, en la transición democrática, la huelga de hambre era muy fuerte. El SUTEP en los fines de los 70 hizo una huelga de hambre muy importante, los profesores, y muchas personas se solidarizaron con esa huelga de hambre. ¿Una huelga de hambre qué es? Es un grupo de dirigentes o de personas, pueden ser 5, pueden ser 10, ¿no es cierto? Se colocan en un lugar, ¿no es cierto? Que puede ser una iglesia o puede ser la huelga del SUTE fue en la casona de San Marcos, o puede ser en la vía pública, ¿no? Los estatales despedidos en los 90, hace unos años ahí liderados por ese buen dirigente que era Manuel Cortés, hicieron una huelga de hambre en la puerta del Ministerio de Trabajo. Entonces, puede ser en la vía pública o puede ser en un lugar, ¿no? Y no comen, pues, ¿no? Es huelga de hambre, ¿no? Entonces, tienen un cuidado médico. Entonces, normalmente la primera semana suspenden sólidos, ¿no es cierto? Solamente líquidos, ¿no? Agua. Y ya después de la segunda semana suspenden líquidos, huelga de hambre ya seca, se llama, ¿no? La huelga seca, ¿no? Que es muy peligrosa porque efectivamente ya sin líquidos y sin agua el cuerpo humano, su capacidad de resistencia es menor. ¿Qué busca la huelga de hambre? La huelga de hambre busca conmover a la autoridad o al otro lado, poniendo en riesgo la salud e integridad del trabajador y de los trabajadores, ¿no es cierto? Es una medida extrema, ¿ya? Es muy discutible, ¿ya? Es muy discutible. Como les digo, en esa época era famosa en nuestro país, y lo era porque, en verdad, si uno hace historia, los que practicaban con éxito esta huelga de hambre hasta cierto punto fueron los grupos políticos en Europa, ¿no es cierto? Los grupos de izquierda radical, ¿no? Baader-Meinhof, la IRA, los presos políticos se declaraban en huelga de hambre y forzaban así a que el gobierno atendiera algunos de sus pedidos. Los países del sur también se han hecho, en Uruguay también los presos políticos lo hicieron durante las dictaduras, Argentina, Uruguaya. Y aquí también llegó. Hoy día es muy escaso, la última que yo recuerdo fue precisamente esta de los trabajadores despedidos. Un poco antes, Construcción Civil hizo también una marcha y una huelga de hambre, duró algunos días, y ya. Es una medida extrema y efectivamente tiene que pensarse mucho, ¿no? Luego está la toma de local consensuado para que sea legal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa consensuado? Que tú conversas con algún aliado, ¿no es cierto? Que normalmente son las iglesias, ¿no es cierto? Pueden ser algunos colegios, unas iglesias, algunos lugares este, privados, ¿no?
y tomas el local, ¿no es cierto? Te posicionas, un grupo de trabajadores va y se pone allí, ¿no es cierto? Como una manera de protestar, obviamente es una manera de protestar y de hacer visible su conflicto, ¿no? Hubo una época también, hace un par de décadas, donde habían sacerdotes muy progresistas, muy aliados de los trabajadores, que apoyaban esto y entonces acogían a los huelguistas en sus iglesias para que así viniera la prensa y se conociera su conflicto y hubiera una presión, ¿no es cierto? Hoy día eso ya es muy escaso, pero sigue allí, ¿ya? En Lima no se ve, pero en provincias, en las luchas de provincias, sí se ve algunas veces estas tomas simbólicas de una iglesia, de algún lugar público, ¿no? También cuando se encadenan, en fin, ya son más performativos, son más para llamar la atención de la prensa, ¿no? Y finalmente el flash mob, que es una palabra en inglés nueva, que alude a ciertas acciones, ¿no es cierto?, que se hacen de improviso, ¿ya?, en un momento no esperado para concitar la atención, ¿ya? El flash mob es eso, seguramente ustedes han visto en internet videos donde la gente está caminando y de pronto todos se ponen a bailar, como que no se conocen, pero bailan y luego se dispersan, ¿ya? El movimiento sindical ha utilizado eso, que es una expresión artística, el flash mob es una expresión artística, ¿no? Una performance, se llama, una performance, este, eh, es decir, es un acto, una obra de arte momentánea, ¿no es cierto? Plum, todos bailan una coreografía, dura un momento y luego desaparece. El movimiento sindical se ha apropiado de eso y ha hecho algunas performances, ¿no es cierto?, para llamar la atención, ¿no? Construcción Civil hizo hace algunos años varias, en donde en la Plaza de Armas, de pronto un grupo de trabajadores cae al piso y hacen como que están muertos para graficar las muertes que tenían los trabajadores por la violencia delincuencial, ¿no es cierto? Entonces, toda la gente se sorprende que hay cadáveres allí en la calle, pero están actuando, ¿no? Se ha hecho en universidades también. Este, yo recuerdo que los textiles también han hecho un par de estos actos para llamar la atención por sus condiciones de trabajo. Es, nada, generalmente es cierto, lo hacen los sindicatos más jóvenes, aliados con otros colectivos jóvenes que están metidos en estas nuevas formas de activismo, ¿no?, del siglo XXI. Son importantes porque son llamativos, la gente filma y luego comparte eso y muy rápidamente miles y decenas de miles de personas lo llaman. El más antiguo, que si, ustedes seguro, de, estos, de estas performances fue Lava la Bandera, ¿no es cierto? Cuando cae Fujimori, un grupo de artistas decide hacer Lava la Bandera. Han ensuciado la bandera, hay que lavar la bandera, entonces iban con sus baldes, su detergente, y en Plaza de Armas se ponían a lavar la bandera, y eso se convirtió en viral, pues, ¿no? Todo el mundo quería hacer su Lava la Bandera, y efectivamente era un mensaje, como ustedes ven, artístico, pero al mismo tiempo político y al mismo tiempo masivo, ¿no es cierto? Entonces, el gesto que ha hecho hace poco, ¿verdad? Ustedes lo deben de conocer, el gesto que ha hecho hace poco un jugador de fútbol, que no me acuerdo su nombre, yo no sé mucho de fútbol, que va a la conferencia y agarra la botella de Coca-Cola, ¿cierto?, y la Cristiano Ronaldo. mueve. ¿Cómo se llamaba? Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Entonces agarra la botella de Ah, Coca-Cola y la pone, la saca del escenario y agarra una de agua, ¿no es cierto? mm, Ese, por ejemplo, es eso, es una performance, ¿no es cierto? Es un gesto y ha sido reproducido y es viral, ¿no es cierto? Y le ha hecho, y aunque ustedes no lo crean, le ha hecho perder millones de dólares a Coca-Cola ese solo gesto, ¿no es cierto? Bueno, así va evolucionando la lucha y también la lucha sindical, ¿no es cierto? Todo esto es de todo esto entonces ustedes van pensando cuáles sí pueden hacer
hoy día. Pueden pensar tal vez cuáles les gustaría hacer y qué cosa hay que preparar para poder hacerlas. ¿No? Bien. Y ya voy terminando con esto. O sea, y todas estas acciones funcionan con unos principios, ¿no es cierto? Que tienen una lógica, ¿no es cierto? Primero, no se trata de hacer por hacer, porque nosotros no somos ni guerreros, así que nos gusta la guerra, como nacido para matar, ¿no? Ni tampoco artistas. Somos trabajadores, somos sindicalistas. Entonces, el objetivo es lo que manda. Y nuestro objetivo es un buen convenio, ¿cierto? Nuestro objetivo no es que la empresa caiga en ridículo, que la empresa sea denunciada, que la empresa quiebre, nada que ver, eso nunca es nuestro objetivo, es un buen convenio. Entonces, ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, las acciones tienen que ir siempre en un curso ascendente, como lo explicó bien Julio hace un momento. Las acciones van en una forma ascendente, de menos a más, ¿cierto? Las más sencillas, las de menos impacto, y luego van acumulando conforme avanza el proceso. Van de menos a nunca es de más a menos, no se empieza con lo. No, siempre es de menos a más. ¿Por qué? Porque así vamos preparando a nuestra gente, ¿no es cierto? La vamos entrenando y por otro vamos viendo cómo la empresa reacciona, ¿no es cierto? Si la empresa reacciona a las primeras acciones y ya logramos con eso convencerla, perfecto. Muchas veces, muchas empresas, ¿no es cierto?, han cerrado pliego cuando faltaban, no sé, pues 3 días para iniciar la huelga. Porque ya la empresa se daba cuenta, entonces decía, no, ya mejor ahora, antes que venga la huelga. Entonces, pues siempre va de menos a más. Y lo otro que hay que recordar es que la lucha sindical es una lucha de desgaste. No es una lucha de quién es el más fuerte. ¿Por qué? Porque ellos son más fuertes, pues. Así de simple. La lucha sindical es David contra Goliat, ¿no es cierto? Ellos son Goliat y Coca-Cola es Goliat. Eso nadie lo puede negar. No hay manera que podamos ser más fuertes. Pero eso no impide que ganemos, ¿no es cierto? Porque David venció a Goliat. Esta es una lucha de desgaste. Entonces tenemos que ser resistentes, ¿no es cierto? El que aguanta más es el que va a ganar. El que se cansa, pierde. ¿Ya? Esta es como la lucha que hubo entre Estados Unidos y Vietnam, ¿no es cierto? Vietnam es un país chiquito, débil, hasta ahora es un país pequeño, y Estados Unidos es la potencia, pero fue una lucha de desgaste y ganó Vietnam, ¿no es cierto? Entonces hay muchos ejemplos en la historia donde David derrota a Goliat, ¿no es cierto? Y eso hay que tenerlo presente. Hay que ir pensando bien, ustedes que son el comité de lucha, con lo que hemos conversado, ver, tal vez algunas medidas funcionan mejor en Lima, otras funcionan mejor en provincias, entonces hay que aprovechar esa diversidad que tenemos en el sindicato, ¿no es cierto? Porque nuestro objetivo, ya con esto sí termino, es firmar un buen convenio, ¿no es cierto? El objetivo de todo lo que vamos a hacer, absolutamente todo lo que hemos hecho y lo que seguiremos haciendo, es un buen convenio colectivo, ¿no es cierto? Que beneficie a los afiliados, que les dé más plata en el bolsillo y mejores condiciones de trabajo y un trabajo más digno para ellos y para sus familias. Bien, compañeros. Eso es lo que tenía para ahora y nada, ahora eh, conversamos con ustedes.